mañana de día domingo, ¿cierto? Ya la pastora nos ha dado como una introducción de lo que más o menos hemos hablado esta semana, ¿cierto? Y quiero compartir con ustedes una palabra muy hermosa. Le pedí este himno a la pastora porque este himno habla mucho de lo que hoy día voy a compartir con ustedes, que es un himno pentecostal y nos recuerda, ¿cierto?, que Dios sigue siendo el mismo. Decía esta alabanza, ayer y hoy, como dice la palabra, es el mismo Dios, tiene el mismo poder y tiene el mismo amor hacia el ser humano. Y antes de empezar de introducirme en la palabra, quiero comentarles algo. Esta palabra Dios la trajo a mi corazón hace unas 2 semanas más o menos, y mientras Dios iba hablando mi vida a través de esta palabra, yo la tengo hace 2 semanas en mi corazón. Y día a día Dios iba trabajando en ella, y yo decía lo primero que iban a decir los hermanos, porque sé que esta palabra va a tocar algún corazón, va a tocar alguna vida, y algo va a hacer esta palabra hoy día. Y yo decía, más de algún hermano va a decir, algún hermano habló de mí con el pastor le averiguó a través de alguien o a través de algo lo que él está diciendo, pero yo quiero decirles que con el único que yo he hablado es con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él habla y muestra lo más profundo de nuestras vidas, aquello oculto, aquello que usted muchas veces dice, yo nomás lo sé, nadie más lo va a saber, el Espíritu Santo lo sabe, y Él dice en la Biblia que Él lo revela porque Él es santo. Voy a compartir este mensaje con usted. Es hermoso como Dios trabaja a través de su palabra, y yo recordaba a través de esta alabanza, a través de mi inicio en el Evangelio, cuando los comienzos, yo escuchaba predicar a estos ancianos que muchas veces sin estudio, pero con mucha revelación de parte de Dios, ellos decían, Dios trató primeramente con mi vida con esta palabra, y por eso yo la comparto con ustedes. Y yo creo en esto, yo creo que cuando Dios trae una palabra a nuestro corazón, Dios primero está tratando con nosotros, y después, una vez que Dios nos ha moldeado con esta palabra, una vez que Dios ha trabajado en nosotros, Dios nos lleva a compartir esta palabra. Son como pequeñas pruebas que Dios nos va poniendo en este andar cristiano, y Dios nos va diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Una vez que hayas pasado esto, yo voy a llevarte un paso más adelante. ¿Ya? La palabra se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Es un solo verso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Este corto extracto de la palabra, que tiene una tremenda profundidad, el apóstol Pedro lo repite en su epístola, ¿cierto? Pero es una palabra que se repite muchas veces en la Biblia. La Biblia, desde comienzo a fin, habla de un Dios santo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana dispongo la mente y el corazón para ser usado por ti. Te doy gracias porque has inquietado mi vida con esta palabra. Desde hace un tiempo a esta parte, Señor, incluso hoy muy temprano, Dios, al amanecer, apenas abrí mis ojos, Dios, tú me seguías hablando sobre esta palabra. Y yo lo creo, Espíritu Santo, yo te pido que en esta mañana hagas lo que solamente tú puedes hacer. Que a través de las redes sociales tú toques las vidas, toques los corazones, Dios, y esta palabra sea como una espada, Señor, que hace heridas, Señor, en la profundidad de nuestro corazón, pero que también la sana. Dice tu misma palabra que ella penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos, la coyuntura. Y ahí, Dios, en lo oculto, en lo secreto, ahí en lo que nosotros nomás conocemos, Señor, tú te revelas y revelas tu poder. En esta mañana yo lo creo, Espíritu Santo, mientras predique tu palabra, tú vas a hacer la herida, tú la vas a sanar, Señor. Pero también tú vas a traer una libertad tremenda a tus hijos a través de esta palabra. Yo lo creo en esta mañana que tú rompes cadenas, Señor. Rompes cadenas generacionales, Dios, que no nos han permitido vivir como tú lo has dicho, Señor. Tú en esta mañana, Señor, rompes toda maldición, toda palabra, Señor, ajena a ti, que ha sido declarada sobre nuestras vidas. En esta mañana es rota a través de tu palabra, Señor. Y a través de tu palabra, cuando hoy, Señor, tú libertes, tú traerás sanidades. Tú traerás sanidades sobre las vidas, Dios. Yo lo creo en esta mañana. Yo lo creo y lo declaro porque así lo dice tu palabra, Señor. Que tú sanarás, Señor, a aquel que está enfermo, aquel que está postrado en esta mañana se pone de pie para gloria de tu nombre. Y aquel que está atado, Señor, en esta mañana es desatado en el poderoso nombre de Jesús. Tú desatas esta mañana toda atadura espiritual, Señor, que no venga de ti sobre los seres humanos, sobre aquellos que invocan tu nombre, Dios, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, ato y reprendo todo espíritu ajeno al Espíritu Santo,
todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de brujería, todo espíritu de abominación delante de ti, Señor, en esta hora es atado, Señor, es reprendido, en el nombre poderoso de Jesús he orado, amén y amén. Yo quiero comenzar diciendo, hermanos, que vivimos en un tiempo raro del Evangelio. Yo conocí otro Evangelio en mis inicios, era un Evangelio mucho más fuerte, era un Evangelio mucho más confrontacional y quizás hace alusión a lo que hoy día se habla, una generación de cristal, una generación a la que tú le hablas un poco fuerte y se quiebra, se rompe, se triza, ¿cierto? Cuando tú hablas la verdad de la palabra de Dios. Y es cierto, hoy día escuchamos, es mucho más atrayente para la gente escuchar de milagros, escuchar de dones, escuchar de lo que Dios te puede dar, pero muy pocas veces escuchamos, ¿cierto? O entendemos esto que Dios nos habla. Vivimos en un tiempo donde los cristianos lo que no lo pueden conseguir en oración o no quieren conseguirlo en oración, tratan de conseguirlo de otra manera. Vivimos en un tiempo donde la política se ha metido tan profundo en la iglesia, ¿cierto? Que muchos son más los que buscan favores políticos que favores de Dios. Son más los que ofrecen cosas humanas para obtener un voto que ofrecer la presencia de Dios. Y esto es un mal, esto es algo que siempre ha estado metido dentro de la iglesia. Lo dije la semana pasada mientras predicaba la hermana Carla sobre la autoridad, que la única vez que la autoridad, ¿cierto?, que la política y la religión, por decirlo de alguna forma, se unieron fue para matar al Señor Jesucristo. Ahí ustedes pueden ver los resultados. Y a mí me encantan estos versos de la Biblia que hablan de nuestro Dios, de su santidad y de que Él no cambia. Amén. La Biblia dice que nuestro Dios no cambia. Dice la Biblia, séquese la hierba y marchítese la flor, más la palabra, o sea, la esencia de nuestro Dios permanezca para siempre, o sea, siempre fiel. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob. O sea, porque Dios es inmutable en el tiempo. Este Dios que no cambia, este Dios que nos cambia, ¿cierto? Nos hace un llamado a nuestros corazones. Y yo veo este tiempo hombres tratando de cambiar la palabra de Dios, como si los pensamientos de Dios cambiaran, como si Dios tuviera que acomodarse a estos tiempos distintos. Y la palabra no dice eso. La palabra dice que nuestro Dios es un Dios inmutable. Y estos días, esta última semana, hemos escuchado hermosos mensajes de la palabra de Dios. La pastora Constanza nos habló de vivir nuestra fe, de no ser como Tomás, incrédulo, ¿cierto? Que viendo los milagros de Dios, que viviéndolos en cierta forma, él quería tocar para poder verlas. La pastora Constanza nos dijo, vivamos de nuestra fe, lo que declaremos, lo que dice la palabra de Dios, es algo que tiene que estar intrínsecamente dentro de nosotros, es algo que tenemos que vivir, no es algo que dejamos a la ligera. Cuando la Biblia dice que Dios te quiere bendecir, es porque Dios realmente te quiere bendecir. Nuestra hermana Carla habló sobre someternos a la autoridad y habló en todos los aspectos de la autoridad. Y como decía la pastora en un comienzo, es algo que muchas veces escuchamos, pero que nos cuesta vivir, nos cuesta someternos, nos pesa el ego pesa más que esta humildad a la que Dios nos llama a vivir. Y yo veo a este Dios, al Señor Jesucristo caminando sobre la tierra, ¿cierto? Y de repente lo veo pagando sus impuestos porque tenía que someterse a la autoridad y haciendo tantas cosas que hacía el pueblo de Israel porque él vivió la ley al pie de la letra. Él se sometió a las autoridades humanas, tan así que él prefirió ir a la muerte, él mismo lo dice, que llamar a una legión de ángeles que lo liberaran sometiéndose a la palabra de Dios. Entonces nos cuesta tanto entender esto de lo que es vivir la palabra de Dios. Levítico repite lo que leyeron al inicio, el verso en 1 de Pedro, verso 16, cuando dice, porque yo Jehová soy santo, sé santo, y el Levítico lo dice así, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. O sea, Dios nos hace una llamada constantemente, un llamado en la Biblia, en su palabra, a ser santo. La Biblia nos habla constantemente de esto de ser santo, pero ¿qué es esto de ser santo? La Real Academia de la Lengua lo define como alguien apartado, como alguien consagrado a Dios. O sea, ser santo es alguien que se aparta, es alguien que se consagra a Dios, pero ¿apartarse de qué? ¿A qué nos llama la Biblia a apartarnos? ¿De qué? La Biblia nos llama a apartarnos de todo aquello que dañe nuestra relación con Dios, de todo aquello,
¿cierto? Que nos aleje del Espíritu Santo, de todo aquello que contriste al Espíritu Santo, lo vimos hace un par de semanas atrás. La Biblia nos llama a vivir en santidad. Pero ¿cómo podemos ver, cómo podemos vivir, cómo podemos saber qué es esto de la santidad, cómo medirla? Dicen los teólogos que la santidad se mide a medida de lo que conocemos de la palabra. Mientras más yo conozco de la palabra, más cercano a ella tengo que vivirla. Y mientras más cercano a ella la viva, más cercano estoy de mi santidad. O sea, si yo conozco un 5% de la Biblia y vivo ese 5% de la palabra de Dios, yo estoy viviendo conforme a mi santidad, a lo que yo conozco. Pero si yo conozco la Biblia de tapa a tapa y no la estoy viviendo, estoy lejos de la santidad. Estoy lejos de lo que Dios pide para mi vida. Y Dios traía a mi corazón, ¿cómo perdemos esto de la santidad? ¿Cómo hacemos que esto de la santidad se pierda en nuestra vida? Porque ciertamente cuando nos acercamos a este Dios santo debemos ser santos porque Él nos pide santidad. Él nos pide que nos apartemos. Él nos pide que nos separemos de aquello que nos daña, de aquello que va a destruir nuestra familia, de aquello que va a destruir nuestro corazón, nuestros pensamientos, los sueños que Dios tiene para nosotros. Lo veía hace unos días atrás o lo comentaba con alguien. Hay muchos sueños, muchos ministerios que no se cumplen porque no hay obediencia, y cuando no hay obediencia no hay santidad al Señor. La Biblia dice en Isaías 6, habla del llamado de Isaías, y esto nos empieza a mostrar un poco cómo perdemos nuestra santidad. Isaías dice en su llamado que él era un hombre, ¿cierto?, de labios inmundos. Él era un hombre que decía malas palabras, o sea, las malas palabras nos hacen perder la santidad. Él era un hombre que no tenía un vocabulario limpio, y él dice, yo soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo. Eso es lo que dice Isaías. O sea, yo soy igual a este pueblo tuyo, Señor. Pero el ángel se acerca, ¿cierto?, dice la palabra, y toca sus labios con un tizón y dice, yo he purificado tus labios y yo te he hecho distinto. Y este Isaías, al tener este toque de Dios, a empezar a buscar la santidad de Dios, termina siendo el profeta mesiánico. Dios lo apartó con un propósito. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra? Cuando Dios te aparta, cuando Dios te separa, cuando Dios quiere que tú seas santo, Él hace algo distinto en tu vida y tú tienes que hacer la otra parte. Este Isaías, un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos, terminó siendo el profeta mesiánico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo había apartado para él, Dios lo había apartado por un propósito. Así tú y yo fuimos apartados con un propósito para Dios. Entonces, cuando tenemos labios inmundos, cuando hablamos cosas que no tenemos que hablar, cuando decimos insolencia, esto nos aparta de Dios, esto nos aleja de Dios y nos hace perder nuestra santidad. La Biblia dice que Dios separa hombres con propósitos distintos. La Biblia dice que Dios había apartado en santidad a Sansón desde su nacimiento. Pero la Biblia también dice que Sansón constantemente coqueteaba con el pecado. Él siempre iba un paso más allá, él siempre se alejaba más. Él estaba constantemente, ¿cierto?, apartándose de Dios, saliéndose de la santidad que Dios le había pedido. Y esto lo llevó a morir como murió, ¿cierto?, alejado del propósito que Dios tenía para su vida. Así es Dios cuando aparta un hombre. Dios cuando aparta un hombre, cuando aparta una mujer, Dios lo quiere en santidad. La Biblia nos habla de cómo perdemos esta santidad, nos muestra ejemplo. La Biblia dice que estaba Moisés, Aarón y María en el desierto. Pero ¿saben qué? Aarón y María murmuraron contra Moisés, hablaron mal de él, dijeron cosas malas que nadie les preguntó, nadie les dijo, hablen mal del Señor. No vino y dijo, María, Aarón, hablen mal de Moisés. Dios no hizo eso porque Dios no hace eso. Sin embargo, ellos tuvieron malos comentarios sobre Moisés y dijeron, Moisés se ha levantado y se ha hecho solo, se ha puesto en el puesto que está. ¿Acaso Dios no ha hablado con nosotros? Y esto los hizo perder su santidad y vino el castigo de Dios sobre ellos, y vino la vergüenza de Dios sobre ellos. O sea, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros hablamos mal de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, ¿cierto?, nosotros perdemos nuestra santidad, perdemos esto apartado de Dios. Los hijos de Dios, los siervos de Dios no andan hablando por la vida mal de la gente. Los hijos de Dios declaran palabras de bendición. Cuando usted anda escuchando, cuando usted anda mintiendo, cuando usted hace eso, usted pierde su santidad, usted pierde eso apartado de Dios, usted pierde eso hermoso que Dios tiene para su vida.
¿Qué más nos aparta de la santidad? La mentira. La mentira es algo que nos aparta de la santidad. La Biblia habla de Ananías y Zafira, ¿cierto? Cuando toda la iglesia empezó, cuando este nacimiento de la iglesia había un hombre y su mujer, Ananías y Zafira, y dice la Biblia que ellos todos tomaban sus heredades, sus posesiones, las vendían y los daban a la iglesia. Era una tradición en ese tiempo, era algo que se hacía en ese tiempo, ¿cierto? Sin embargo, Ananías y Zafira, ¿cierto?, quisieron engañar a Pedro, quisieron engañarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Vendieron la propiedad y guardaron una parte del dinero. O sea, ellos mintieron. Ellos le mintieron, pero no solamente le mintieron al hombre de Dios, sino que le mintieron al Espíritu Santo. Y al mentir al Espíritu Santo, ellos reciben un castigo porque ellos pierden su santidad, ellos pierden su comunión con Dios. O sea, la mentira es algo que te hace perder tu comunión con Dios. Que tú no tengas vivencias que tienen otros con Dios. No importa, no tienes por qué mentir, no tienes por qué agrandarlas, no tienes por qué decir Dios dijo cuando Dios no ha dicho. No tienes por qué pensar que todo lo que tú digas o hagas o no hagas tiene que ser así. La mentira es algo que te aparta de Dios. Es algo que te aleja del Señor. Hace perder tu santidad. Entonces debes pensar antes de hablar. Lo dijimos el otro día en un devocional. Cuando te acerques al Señor, cuando vayas a Él, a su templo santo, decía el versículo, ten cuidado, guarda tus labios de lo que digas, no mientas, no sea que el ángel del Señor te escuche lo que tú estás diciendo. La mentira hace que tú pierdas tu santidad. Esto le pasó a Ananías y Zafira. ¿Qué más nos hace perder la santidad? La rebeldía. La rebeldía nos hace perder la santidad. La Biblia dice que Dios nos aparta. Estar en santidad es estar apartado para Dios. Es estar apartado para Dios. Eso es estar en santidad. Cuando Dios te aparta, cuando tú dices, yo quiero hacer algo contigo hoy día. Yo quiero hacer algo diferente y ojalá Dios lo dijera así a cada hermano de nuestra iglesia, no solamente a cada hermano, sino que a cada persona que esté escuchando en esta mañana, Dios le dijera, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo distinto contigo. Yo quiero apartarte para mí. Yo quiero que tú vivas en santidad. Yo quiero que en tu trabajo la gente no hable mal de ti. Y se hable mal, que sean cagüines, que sean cosas que ellos inventaron. Pero que no sea una realidad. Cuando Dios nos aparta, cuando Dios nos llama a vivir en santidad, es porque Dios quiere apartarte para Él. Es porque Dios quiere que en los cultos no estés mirando pornografía pensando que nadie te ve, siendo que el Espíritu Santo te ve. Es cuando Dios, ¿cierto?, te dice, no hagas negocios tránsfugas, no hagas negocios truchos, no compres eso que has robado, no creas que porque viene más barato te corresponde a ti tenerlo. No soy yo, dice el Señor, que quiere bendecirte. No soy yo, dice Dios, que quiere bendecirte. Yo te voy a bendecir. La Biblia dice que la bendición de Dios no añade dolor. La bendición de Dios, ¿cierto?, es algo que añade alegría a nuestras vidas. Ella no viene con dolor. Cuando alguien viene a venderte algo tomado, algo más barato para que tú pierdas tu santidad, ¿cierto?, no es una bendición de Dios. Dios no trajo a ese hombre, a esa mujer a tu casa para que tú lo compres. Dios no lo hizo. Dios no hace esas cosas. Dios no hace esas cosas. Dios no se juega. Dios no cierra los ojos cuando tú estás pecando, no te da la espalda. Dios no hace eso. Porque nuestro Dios es Dios santo. Dios no hace la vista gorda porque Él te habla en sueños, porque te revela en una profecía. Dios no hace la vista gorda de eso. Dios no hace la vista gorda. Dios siempre está mirando. La Biblia dice que la rebeldía es algo que nos aparta de la santidad de Dios. La Biblia dice que Saúl, el primer rey de Israel, fue un hombre rebelde a la palabra de Dios. Miren qué importante esto, cuando tú transgredes la palabra de Dios, cuando tú quieres hacer las cosas por tu cuenta. Esto fue lo que hizo Saúl. Hay tanta gente hoy día que dice, no, yo no voy a congregarme, yo no voy a ser parte de una iglesia, porque yo igual busco a Dios en mi casa, yo lo busco a mi manera. Eso no es bíblico. Eso no viene no viene de parte de Dios. Dios estableció la iglesia, Dios estableció un orden, Dios estableció a los pastores como cabeza. Usted, si quiere hacer lo que quiera, vive en rebeldía, pierda su santidad, es tema suyo. Pero yo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, le digo lo que dice la palabra. La rebeldía hace que perdamos nuestra santidad. Dios había establecido que solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Sin embargo, Saúl dijo, Samuel ya no viene, así que yo voy a ofrecer el sacrificio, también yo puedo hacerlo. Y esto hizo que él perdiera el reinado.
La Biblia habla de esto constantemente, la rebeldía. A este Dios santo que nos llama a santidad no le gusta la rebeldía, no le gusta la gente que se subleva, que cree que puede hacer las cosas a su manera, porque Dios ha establecido un orden. La Biblia dice que la ambición también nos hace perder, ¿cierto?, nuestra santidad. La Biblia dice que Él llamó a 12 discípulos, dentro de ellos Judas. Judas había sido apartado para servirle a Dios. Judas había sido un hombre al que Dios había escogido no para que lo traicionara y lo llevara a la cruz. Dios lo había elegido para darle una oportunidad para ser un hombre santo. Sin embargo, dice la palabra que él metía navaja en la bolsa porque había ambición en su corazón. Había ambición porque él vendió al Señor por 30 monedas de plata. Así también nos pasa a nosotros muchas veces la ambición. La ambición nos hace perder la santidad. Esta santidad a la que Dios nos llama, la cobardía nos hace perder la santidad. Cuando los hombres se vuelven cobardes, la Biblia dice que Dios llamó a los hombres a batalla, pero los de la tribu de Meroz no quisieron ir a batalla. Y Dios le dice al profeta: maldíceme severamente a Meroz por no venir al socorro del pueblo de Dios en el día de la batalla. Cuando te vuelves un cobarde, tú pierdes tu santidad. La Biblia nos habla constantemente de cómo perdemos la santidad. Pero también debemos ver, hermanos míos, cómo ganamos esta santidad, qué nos hace acercarnos a Dios. La Biblia nos habla en Segundo de Reyes, capítulo 22, del reinado de Josías. Dice que Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar en el pueblo de Israel. Y este Josías empezó a restaurar la casa de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que el sacerdote, al estar restaurando la casa de Dios, encuentra los pergaminos del libro de la ley. Y cuando Josías, ¿cierto?, este pequeño niño escucha a Josías lo que decía el libro de la ley, dice que su corazón se humilló, su corazón se entristeció. Es como cuando escuchas la palabra de Dios y Dios te dice: lo que estás haciendo está mal. Esto fue lo que le pasó a Josías. A través de la palabra él tuvo un encuentro con Dios. Él escuchó la palabra y dijo: yo estoy haciendo mal. Esto ha hecho que yo y el pueblo perdamos la santidad. Y dice la Biblia que Josías se humilló. Dice la Biblia que a Josías no le importó ser rey, a Josías no le importó ser cabeza, y él decretó ayuno y oración y dijo: hemos pecado contra Dios, y ojalá nosotros hiciéramos esto día a día. Ojalá nosotros, al escuchar la palabra, ¿cierto?, estiráramos nuestro rostro, nuestro corazón y dijéramos: hemos pecado contra ti, Dios, hemos perdido nuestra santidad. El hablar mal me ha hecho perder mi santidad, el mentir, el robar, el hacer cosas que no debo me ha hecho perder mi santidad, Señor. Esto fue lo que hizo Josías, y él se humilló delante del Señor. Él no le importó ser rey y estar en un trono, dejó su corona de lado. Él se puso de rodillas, yo me imagino, se tendió en el suelo y dijo: Señor, yo he pecado contra ti y necesito tu perdón. He vivido lejos de tu santidad. Y esto hizo que se acercara a Dios. ¿Qué más nos acercas a Dios que su santidad? La Escritura, la Biblia dice que el sacerdote Esdras, cuando fue a reconstruir los muros de Jerusalén, estuvo todo el día leyendo la palabra de Dios, y el pueblo estuvo de pie frente a él escuchando la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios no es una pérdida de tiempo, hermano mío. Estudiar de Dios no es una pérdida de tiempo. Cuando tú buscas de Dios, cuando tú estudias de Él, no es una pérdida de tiempo. Es mejor que mirar una película. Eso llena tu corazón. Dios se entremece con sus palabras, se mete en lo más profundo de nuestras vidas y nos transforma. Buscar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, vivir de las Escrituras es algo hermoso. No es una pérdida de tiempo. Es más importante que un partido, es más importante que un trabajo, es más importante que cualquier cosa sobre tu vida. El leer la palabra de Dios, el escucharla, el estudiarla, el profundizar en ella, te trae bendición, te trae santidad. Es otra cosa de la que te atrae santidad: humillarte, te trae santidad. Leer la palabra de Dios te trae santidad. La Biblia dice que Jonás fue a predicar a Nínive después de su desobediencia, y ese día el rey de Nínive proclamó ayuno, dice, y todo el pueblo ayunó, hasta los animales ayunaron, nadie comió nada, porque el ayuno te trae santidad.
El ayuno no hace milagros, no hace que las cosas florezcan de la nada, pero el ayuno te deja sensible a la voz de Dios, te permite escuchar la voz de Dios claramente. El ayuno cambia tu perspectiva de la visión de lo que es la palabra de Dios. El ayuno te vuelve obediente a su palabra. El ayuno te hace amar la palabra. También trae santidad sobre tu vida, el arrepentimiento. La Biblia dice que David, después de su pecado, lloró amargamente y oró al Señor y pidió perdón. Pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados trae santidad a nuestra vida, nos hace vivir a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que quiero llevar a tu corazón en esta mañana, hermano y amigo mío que me estás escuchando? Dios dice, ser santo porque yo soy santo. Y debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra y buscar en qué hemos fallado. ¿En qué hemos fallado delante de Dios? ¿Qué nos ha hecho perder nuestra santidad en este tiempo? Es un tiempo difícil, lo dijimos. Es un tiempo donde donde la palabra santidad está olvidada. Usted dice, eres santo y la gente se burla. Usted dice, yo quiero ser santo para el Señor y la gente se burla. Usted lo dice dentro de la iglesia, en una calle, y la gente se burla. Pero Dios dice que Él viene por un pueblo santo, por un pueblo sin mancha y sin arruga. Cuando usted habla mal, hermano, cuando usted habla mal de los demás, usted pierde su santidad. Cuando usted hace trampas a otros, usted pierde su santidad. Cuando usted hace negocios malos, negocios turbios delante de Dios, usted pierde su santidad. Cuando usted se lleva algo que no es suyo, usted pierde su santidad. Cuando usted mira con malos ojos, usted pierde su santidad. Cuando usted desobedece a la palabra de Dios y la conoce, usted pierde su santidad. Todas estas cosas hacen que perdamos nuestra santidad delante de Dios. Pero Dios también nos ha dicho hoy cómo podemos recuperar nuestra santidad delante de Él. Cómo podemos acercarnos a Él orando, ayunando, buscando su presencia, leyendo la palabra, poniéndola como prioridad, poniendo a Dios como prioridad. Porque ciertamente Él nos bendice cuando Él pasa a ser la primicia en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle perdón a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Nos has llamado a ser santos porque tú eres un Dios santo, Señor. ¿Y quién se acercará a ti, Dios, sin santidad? Tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, Dios. Y en esta mañana nos rendimos a ti. Hemos escuchado tu palabra. Te pedimos perdón, nos humillamos como pueblo tuyo, Señor. Porque ciertamente hemos pecado. Porque ciertamente hemos pecado contra ti. Tu palabra dice que todo aquel que no reconoce que ha pecado se hace mentiroso delante de ti. Pero ciertamente hemos pecado, Dios, pero tu palabra también dice que tus misericordias son nuevas cada día, que cada día tú las renuevas sobre nosotros. Y esta mañana nos tomamos de ellas, Señor. Si hemos hablado mal, si hemos obrado mal, Dios, si te hemos faltado, si no hemos sido fiel, Señor, a tu llamado, si nos hemos distraído en el camino, Dios, si hemos sido desobedientes, rebeldes, Señor, altaneros de corazón, si miramos a otros, Señor, como inferiores a nosotros. Dios, tantas cosas con las que pecamos, Dios, y perdemos la santidad. Pero en esta mañana venimos delante de ti con un corazón humillado. Nos humillamos delante de ti, Dios, para pedirte que tengas misericordia, que tu santidad esté sobre nosotros, que tu palabra nos enseñe a vivir en ella, Señor, que a través de ella seamos transformados, Dios. Te doy gracias, Padre, porque a través de tu palabra hemos sido edificados en esta mañana. Gracias por lo que hiciste en este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer hoy. Y gracias por lo que harás el día de mañana, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.